Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que nos ha dejado a todos con la boca abierta, un verdadero drama que ha surgido en medio de la acción y la aventura que tanto amamos. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en el fascinante y a veces peligroso mundo del rodaje de una producción épica. Y sí, el título lo dice todo, Sandokan y Kanyaman herido con espada en pleno rodaje. Suena intenso. Lo es. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que den ese pequeño clic en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas sorpresas, noticias de última hora y análisis profundos. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad que alimenta nuestra pasión por el cine y las series. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de lo que ha sacudido el universo de los fans de Sandokan, y por supuesto, a los admiradores incondicionales de nuestro carismático protagonista, Kanyaman. Como bien saben, la espera para ver a Kanyaman encarnar al legendario tigre de Malasia ha sido una odisea en sí misma, un camino largo y arduo lleno de expectación, rumores y la promesa de una adaptación que haría justicia a la obra literaria y a la icónica serie de los años 70. Hemos sido testigos privilegiados de imágenes del rodaje, teasers que insinúan una adaptación espectacular, y las expectativas, debo decirlo, estaban por las nubes, rozando el cielo. Sin embargo, la producción, como suele ocurrir en este tipo de proyectos de gran envergadura que buscan la perfección y la grandeza, no está exenta de imprevistos, de esos momentos que nos ponen a prueba y nos recuerdan la fragilidad de lo que construimos. Y este último percance, mis amigos, ha sido particularmente impactante, dejando una sombra de preocupación sobre las sonrisas de anticipación. Imaginen la escena por un momento, un set de rodaje vibrante, un hervidero de energía, un microcosmos donde la magia del cine se materializa. El equipo técnico se mueve a toda prisa, creando el ambiente perfecto, los actores, sumergidos en sus personajes, se preparan para una toma crucial, y la sinfonía de órdenes, luces y cámaras crea una atmósfera electrizante. En medio de este torbellino de actividad, se estaba filmando una secuencia de acción que prometía ser monumental, un ballet de coraje y destreza, lleno de duelos trepidantes, el choque metálico de espadas y la bravura inconfundible que caracteriza a Sandokan, el pirata que robó nuestros corazones. Kanyaman, y esto es algo que sus seguidores saben y admiran profundamente, se entrega en cuerpo y alma a cada uno de sus personajes. Este no es, ni mucho menos, la excepción. Se ha sometido a un entrenamiento físico riguroso, ha estudiado los movimientos de combate con una dedicación admirable, y su pasión por dar vida a este mito es palpable en cada gesto. Pero en el fragor de la batalla simulada, en ese preciso instante donde la ficción roza lo real, algo salió terriblemente mal. Según los primeros reportes y las filtraciones que han comenzado a circular como la pólvora en las redes sociales y los portales de noticias de entretenimiento, durante una escena de combate particularmente intensa, Kanyaman habría sufrido una herida con una espada. Sí, han leído bien. Una espada, supuestamente una pieza de utilería, diseñada para minimizar riesgos, pero que en el momento menos esperado, en ese instante fugaz de la acción cinematográfica, causó un percance real. Las noticias han corrido como la pólvora, sembrando una ola de preocupación entre sus seguidores, que han seguido de cerca cada paso de esta producción y la dedicación de su protagonista. La pregunta inmediata que resuena en la mente de todos es, ¿qué tan grave fue? ¿Cómo ocurrió exactamente? Son las interrogantes que todos, incluido yo, nos estamos haciendo con una mezcla de curiosidad y inquietud. A ver, seamos claros y transparentes, porque la objetividad es clave en nuestro análisis. En el mundo del cine, especialmente en producciones de acción de gran calibre, el riesgo siempre está latente. Los actores, en su búsqueda por la autenticidad y la espectacularidad, se exponen a una variedad de peligros, caídas inesperadas, golpes contundentes y sí, incluso a accidentes con armas de utilería que, a pesar de todas las precauciones, pueden volverse contra ellos. Las coreografías de lucha son intrincadas, verdaderas obras de arte coreografiadas que requieren una sincronización milimétrica y una concentración absoluta. Aunque se toman todas las medidas de seguridad imaginables, y los profesionales que diseñan estas escenas son maestros en su arte, a veces, por un milímetro de desajuste, por un mal cálculo en la distancia o la velocidad, o por un movimiento imprevisto, puede ocurrir un incidente. Lo fundamental en estos casos, más allá de la preocupación inicial, es la reacción posterior,
la atención médica que se brinda y, por supuesto, la pronta recuperación del actor. Los detalles específicos de la lesión aún son un poco confusos, y esto es algo natural y esperable. Las producciones de cine y televisión, especialmente en las fases tempranas de un percance de este tipo, suelen ser muy celosas de la información. Quieren evitar especulaciones innecesarias, rumores que puedan desinformar, o peor aún, empañar la imagen del proyecto o del propio actor. Sin embargo, lo que se ha podido saber, a través de fuentes cercanas al rodaje, es que la herida no ha sido precisamente leve. Se habla de una contusión seria, y dependiendo de la zona exacta afectada, es muy probable que haya requerido atención médica inmediata y, consecuentemente, un tiempo de reposo para una recuperación adecuada. Imaginen el susto, la tensión, no solo para Kanyaman, sino para todo el equipo técnico y artístico que está trabajando incansablemente día y noche para traer esta historia épica a la vida. Un incidente así puede generar una cadena de preocupación y a veces, incluso paralizar temporalmente el ritmo de producción. En situaciones como esta, donde la integridad física de un actor está en juego, la prioridad número 1, sin lugar a dudas, es su salud y bienestar. No hay nada más importante. Las noticias que han trascendido indican que Kanyaman recibió atención médica de inmediato en el mismo set de rodaje. Esto demuestra la diligencia y la rapidez con la que actuó el equipo de producción. Posteriormente se informa que fue trasladado a un centro médico para una evaluación más detallada por parte de especialistas y para recibir el tratamiento adecuado para su herida. Es fundamental que se haya actuado con tanta celeridad y profesionalismo. Aquellos de nosotros que seguimos de cerca la carrera de Kanyaman, que admiramos su dedicación y su entrega a cada papel, sabemos lo importante que es este proyecto para él. Por lo tanto, esta noticia, sin duda alguna, nos preocupa profundamente. Lo que más deseamos es verlo sano, fuerte y recuperado, disfrutando de este papel que tanto le ilusionaba y que está interpretando con tanta pasión. Ahora, analicemos la pregunta clave: ¿cómo pudo ocurrir algo así? Es un interrogante legítimo que surge ante la aparición de este tipo de incidentes. Las espadas de utilería, aunque diseñadas con materiales más blandos y sin filos afilados con la intención de ser más seguras, no dejan de ser objetos duros. A veces la punta o incluso el propio cuerpo de la espada, aunque no esté diseñada para cortar, puede causar magulladuras profundas, cortes superficiales pero dolorosos, o incluso, en el peor de los casos, fracturas si el impacto ocurre en un punto sensible del cuerpo o si la fuerza del impacto es considerable. Las coreografías de lucha son un arte complejo que implican movimientos rápidos, giros vertiginosos y el choque constante de espadas. Un pequeño desajuste en la sincronización de los movimientos entre los actores, un gesto imprevisto, un resbalón, o incluso un fallo menor en el equipo de protección personal, pueden tener consecuencias imprevistas. Además, en escenas de acción que a menudo involucran alta adrenalina, efectos especiales y una atmósfera de tensión, la concentración del actor, a pesar de su profesionalismo, puede verse ligeramente comprometida por la intensidad del momento. Pero, y esto es muy importante recalcarlo y no perderlo de vista, no todo es negativo en esta situación. El hecho de que la noticia haya salido a la luz, aunque inicialmente genere preocupación, también nos permite apreciar la preocupación genuina de la producción por el bienestar de su actor estrella y la empatía de la comunidad de fans. A pesar de este desafortunado percance, el espíritu de la producción no se ha venido abajo. Se está gestionando la situación con la mayor discreción y profesionalidad posible, demostrando un compromiso con la transparencia dentro de lo que cabe. Y lo más importante, y aquí reside la esperanza y el alivio, Kanyaman, a pesar de la herida, se está recuperando. Este es un testimonio de su fortaleza personal, de su resistencia y, sin duda, de la calidad del equipo médico que lo está atendiendo. Es un recordatorio de la resiliencia humana ante las adversidades. Este tipo de incidentes, aunque evidentemente desafortunados y lamentables, son, de alguna manera, parte intrínseca de la realidad del mundo del cine y la televisión. Son un recordatorio crudo y directo de que, detrás de esas escenas de acción espectaculares que tanto disfrutamos en la pantalla, hay personas reales, seres humanos que se esfuerzan al máximo, que ponen su cuerpo y su mente en riesgo para ofrecernos entretenimiento de la más alta calidad. Y es precisamente en estos momentos difíciles, cuando las cosas no salen como planeadas, cuando la comunidad de fans tiene la oportunidad de demostrar su apoyo incondicional, de enviar mensajes de aliento y de hacer sentir su cariño.
Lo que sí podemos intuir, a partir de la gravedad del accidente, es que la escena en cuestión debió ser de una intensidad brutal, de una complejidad y peligrosidad notables, para que un accidente de este tipo ocurriera. Imaginen la adrenalina fluyendo a raudales, los movimientos precisos y medidos, la energía desbordada de los actores en plena interpretación. Sandokan es un personaje que se mueve en un mundo de piratas astutos, batallas navales épicas, enfrentamientos feroces y conspiraciones peligrosas. Por lo tanto, las escenas de lucha y acción son, sin lugar a dudas, un pilar fundamental de la serie, un elemento esencial para capturar la esencia y la aventura del tigre de Malasia. Esta herida, aunque lamentable y motivo de preocupación, podría ser, en cierta medida, un reflejo de la fidelidad y la crudeza con la que se está abordando la historia, buscando esa autenticidad que haga que el público sienta la intensidad de las batallas. Ahora, la pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿qué implicaciones tendrá esto para el rodaje de la serie? Es muy probable que haya habido una pausa temporal en la producción. Esta pausa es necesaria no solo para permitir que Can Yaman se recupere adecuadamente, sino también para que el equipo de producción lleve a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en el set. La producción seguramente querrá asegurarse, de manera categórica, de que situaciones similares no vuelvan a ocurrir en el futuro. Esto podría traducirse en varios ajustes prácticos, quizás un rediseño o una simplificación de ciertas coreografías de lucha que se consideren excesivamente arriesgadas, un refuerzo en el uso de medidas de protección adicionales para los actores durante las escenas de combate, o incluso una revisión minuciosa de las propias armas de utilería, asegurando su calidad y seguridad. La seguridad de los actores es primordial y, en producciones de gran presupuesto como esta, suelen contar con equipos de expertos dedicados exclusivamente a ello. Sin embargo, los accidentes, a pesar de todos los esfuerzos, pueden ocurrir en cualquier momento. Esperemos con toda la esperanza del mundo que la recuperación de Can Yaman sea rápida y completa. Que no quede ninguna secuela y que pueda volver a la acción con la misma energía y entusiasmo de siempre. Su regreso al set será, sin duda alguna, recibido con una alegría inmensa por todo el equipo de producción que lo aprecia y, por supuesto, por todos nosotros, sus seguidores fieles. Este incidente, aunque preocupante, se convierte también en una prueba de resiliencia, tanto para el actor como para la producción en su conjunto. Y nos ofrece un vistazo fascinante a la pasión, el compromiso y los sacrificios que hay detrás de cámaras para crear historias que nos cautivan. Mientras tanto, y esto es un mensaje para todos los fans que leen estas líneas, la mejor manera de mostrar nuestro apoyo y cariño es a través de las redes sociales. Podemos enviar mensajes de ánimo, de fuerza y desearle una pronta y completa recuperación. Estoy seguro de que él apreciará enormemente todo el cariño, el apoyo y las buenas vibras que está recibiendo de su legión de seguidores. Es en estos momentos de adversidad cuando la conexión entre un artista y su público se fortalece de una manera única y significativa. Recordemos que la versión de Sandokan con Can Yaman no es solo una serie más en la televisión. Es un proyecto que ha generado una expectativa inmensa, un regreso triunfal a la pantalla grande de un personaje icónico que forma parte de nuestra cultura popular, interpretado por un protagonista que tiene una legión de seguidores leales y apasionados. Este incidente, aunque preocupante y que nos ha llevado a reflexionar, no debería empañar el entusiasmo general que rodea a la serie. Al contrario, quizás hasta le añada un toque de realismo a la aventura, recordándonos que el peligro, en este mundo ficticio que tanto amamos, a veces puede ser muy, muy real. Nos acerca un poco más a la cruda realidad de las épocas que intenta retratar. En resumen, mis queridos amigos, hemos sido testigos de un drama inesperado, un giro de guión en la propia vida real del rodaje de Sandokan. Can Yaman, nuestro carismático protagonista, ha sufrido una herida con espada que ha generado una ola de preocupación en toda la comunidad. Afortunadamente y gracias a la rápida intervención del equipo, se está recuperando. Este incidente nos recuerda la naturaleza inherentemente arriesgada del mundo del cine y la televisión, y la importancia vital de la seguridad en los sets de rodaje. Lo más importante ahora, y mi deseo más sincero, es que Can Yaman tenga una pronta y completa recuperación. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos seguidores. Espero que este vídeo les haya mantenido intrigados, bien informados y, sobre todo, que les haya brindado una perspectiva más profunda sobre lo que sucede tras las cámaras. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están preocupados por Can Yaman? ¿Qué opinan sobre los riesgos inherentes a los rodajes de películas de acción?
¿Tienen alguna anécdota o reflexión que compartir? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus inquietudes. Y si este contenido les ha parecido valioso, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que la información llegue a todos los rincones, y por supuesto, si aún no lo han hecho y valoran nuestro trabajo, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, espero, con noticias aún más positivas. Un abrazo enorme para todos.